Cordial saludo, me llamo Jorge Eduardo Ruiz Sánchez, soy estudiante del programa Ingeniería de Sistemas de la UNAM para el curso Física Electrónica referente a la tarea 2 de Fundamentos de Circuitos Semiconductores y Señal AC. Expondremos algunos conceptos fundamentales y unas preguntas problematizadoras. Este es mi documento de identidad. Los conceptos fundamentales que vamos a trabajar son periodo de la señal AC, frecuencia de la señal AC, fase, amplitud, valor medio y eficaz o RMS. Cuando tenemos señales de corriente alterna, estas varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo esta señal vuelve a repetirse, o sea, tiene el mismo comportamiento. A ese tiempo es al que se le conoce como periodo. Normalmente se identifica con una letra T y sus unidades de medida son en segundos. Tenemos que las señales más comunes de corriente alterna tienen forma senoidal o cosenoidal. Tenemos entonces aquí el ejemplo del periodo de tiempo que tiene como comportamiento una señal, y vemos pues el ejemplo de cuando se repite este mismo comportamiento. Tenemos el ejemplo pues de la forma senoidal de esta señal y de la forma cosenoidal. Frecuencia de la señal AC. Como consecuencia de que una señal tenga un periodo, esta señal de corriente alterna también tiene una frecuencia. Esta se puede calcular como el inverso del periodo e indica la rapidez con que la señal vuelve a repetirse. La unidad de medida de la frecuencia son los hertz. Tenemos entonces aquí una figura que muestra el periodo de una señal que es igual a 1, y tenemos aquí el otro ejemplo pues que muestra que en la segunda figura la onda se repite 2 veces en el mismo segundo, por lo que su periodo t es de 0.5 segundos y por lo tanto pues la frecuencia es el doble que en la primera figura, y pues nos muestra la forma en la que se calcula esta frecuencia, que su valor es de 2 Hz. Fase y amplitud. La amplitud de una señal hace referencia al valor máximo que ésta alcanza. Esta es la distancia máxima entre el punto más alejado de la onda y el punto de equilibrio o punto medio. La amplitud se refiere al tamaño de la señal. Por ejemplo, en una señal de 110 voltios o 220 voltios. La señal de 220 voltios equivale al doble de una señal de 110 voltios. Vemos entonces aquí gráficamente cómo se observaría la amplitud de esta señal. Y el concepto de ángulo fase, tenemos que pues la fase de una señal hace referencia al desplazamiento que tiene hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto a un punto de referencia. Esta se mide en grados o radianes. Valor medio y eficaz o RMS. Se conoce como valor medio de una tensión o corriente alterna a la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante el periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos. Tenemos entonces aquí este ejemplo, donde el valor medio sería igual a 0. Y por otra parte, durante medio periodo, el valor medio es igual a el valor máximo. Y tenemos aquí pues que en este caso el valor medio sería el valor máximo que alcanza la señal. En la corriente alterna y los voltajes,
son alternos cuando se expresan de forma común por su valor efectivo o valor RMS o raíz media cuadrática. Cuando se dice que en nuestras casas tenemos 120 o 220 voltios, esto hace referencia al valor RMS o eficacia. Un valor RMS de una corriente es el valor que se produce durante la misma disipación de calor que una corriente continua, de la misma magnitud. El valor RMS es en sí el valor del voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente de tipo directa. Como pregunta problematizadora, me correspondió definir qué es un electrón libre y cuál es su importancia para la conducción eléctrica. Entonces inicialmente vamos a ver aquí un ejemplo de un átomo, el cual está conformado por su núcleo, por las órbitas, y vemos un ejemplo de unos electrones que están fuertemente ligados al núcleo. Significa pues que están cercanos al núcleo del átomo, y unos electrones débilmente ligados a su núcleo, que son los que están más alejados a este. Podemos ver aquí un ejemplo de un electrón libre. Un electrón libre básicamente no está ordenadamente cercano al núcleo del átomo. Los electrones libres tienen como características, pues como ya lo decíamos, que no están ligados a ningún átomo en particular, que recorren libremente en torno al átomo y que por convención tienen una carga negativa. Tenemos entonces que los electrones son altamente importantes para la conducción eléctrica porque al estar ligados, desligados como tal de los átomos y recorrer libremente, son los responsables de la conducción de la corriente eléctrica, al ser parte de la banda de conducción.